¿Qué dicen los tíos? Hola a todos y bienvenidos a Finanzas de Chill. En el episodio de hoy ya no me acompaña una limonada porque, por lo que sea, me siento un poco más optimista esta semana. Así que en el episodio de hoy estoy tomándome un batido helado de plátano y frutas del bosque. En fin, en el capítulo de hoy vamos a reaccionar a las declaraciones que hizo Michael Saylor en la inauguración de la conferencia esta que ha habido en Nueva York de las tesoreras de Bitcoin y tal, particularmente a algunas palabras que ha dicho sobre Metaplanet. En primer lugar, lo que haremos es que veremos el discurso de Saylor, subtitulado en español, o al menos el segmento que yo quiero analizar, que trata realmente sobre Metaplanet, y posteriormente volveremos a la pizarra y vamos a analizar aquí, pues en resumidas cuentas, qué es lo que pasa con las acciones preferentes de Metaplanet, cómo se desglosan los resultados financieros que se proyectan en este tipo de instrumentos y cómo calcular lo acretivos que son o no para la empresa y también la cantidad de Bitcoin que Metaplanet va a tener en función de ellos. Y finalmente lo que haremos es que daremos un repaso a las métricas de Metaplanet porque han cambiado desde el vídeo que hice la semana pasada hasta hoy, porque ahora han metido la dilución de todo el paquete de acciones nueva de la oferta internacional y además han añadido la primera compra de una serie de compras que tienen que hacer los próximos días. Así que nada, si eso te interesa, vamos a ello. Bueno, chicos, pues lo he dicho, lo primero que vamos a hacer es ver el vídeo de Saylor, lo vamos a ver en un bloque entero, ¿vale? No pasa nada si no entendéis todo lo que él dice, luego lo vamos a desglosar poquito a poco, pero quiero que tengáis el vídeo para que os sirva de contexto lo que voy a explicar a continuación, porque el pensamiento que he dibujado yo en la pizarra está derivado de lo que dice él en este vídeo. Strip away the duration risk, strip away the volatility, strip away the credit risk, give me liquidity, right? Serve it up to me in some sort of credit instrument. And, take Metaplanet, they're sitting on billions of dollars of Bitcoin. If they can open up the credit side of that trade and they can sell Meta yield at 5 or 6% in JPY, they'll be arbitraging 50% US dollar ARR versus 5% in the yen. And they capture the 45% spread, right? Which is, to say they're getting 90% of the economic gain is an understatement. They're getting 100% of the economic gain up front. They're getting 90% in the first increment, compounding exponentially. So when you set up that instrument, you're getting like 95% of the economics. Antes de continuar viendo esta charla, importante matizar que todos estos números que él está diciendo son los que vamos a ver ahora. Es decir, retened un poco la idea de que él dice, bueno, tú estás comprando Bitcoin, que se aprecia un 50% frente al dólar, financiándote en un título de deuda que está emitido en yenes y que paga un 5% en yenes. Entonces estás capturando el spread entre Bitcoin y el dólar y luego el spread entre el dólar y el yen, y dentro de esas dos diferencias encuentras tú lo que estás capturando y con eso estás comprando Bitcoin. Y en el ejercicio de eso él argumenta que estás capturando el 90% del valor económico de esa transacción. Esto es un poco difuso, pero ahora cuando os lo dibuje luego en la pizarra lo vais a entender. Right, and so when you think about what is the opportunity here, everywhere in the world, you need treasury companies. Why? Because you're creating the high quality credit. And what credit? Well, you can create that pure yield product and you can sell it direct retail, go to the retail like sort of we're doing. You could also create that product and partner with the largest bank in Switzerland, and you could power their treasury. B of A is running treasury for $1 trillion or something. So what if you actually power the treasury of another bank and you become a B2B player? So a company could pursue a strategy where they create the yield and they create the return or the credit instrument, but they sell it through a bank. Well, how many banks are there? 25,000 banks. There's 25,000 people to sell it to. Well, what else? Insurance companies and annuity companies. There's companies that have hundreds of billions of dollars and they're on the hook for annuities. Open up a pipe to the annuity company or the pension fund and you just sell the yield directly through. You could do that as well. Also the insurance business, right? And so when I look at this, people go, well, how much room is there for Bitcoin treasury companies? Some dude says, why would you want to buy a hamburger on the Upper East Side for $40 when I'll sell you a hamburger for $3 in Kansas? Well, because I don't live in Kansas. That's not, okay, well, so
I guess there's room for one restaurant in New York. Well, what about the people downtown? What about the people who live in Tokyo that want to eat? Right? The truth is there's a lot of room for restaurants. There's a lot of room for how many banks? 5,000 banks in the U.S. There are 25,000 banks in the U.S. 80 years ago or 100 years ago. So 100 years after they're obsolete, there's still 5,000 of them, right? There will be thousands and thousands of treasury companies, just like there's thousands of insurance companies, thousands of funds, thousands of banks. And why will they exist? They will exist because the risk-free fiat credit rate is 50 basis points in Japan and minus 50 basis points in Switzerland and 200 basis points in Europe and 400 basis points in the US, going to 300 basis points soon. And the world wants 10%, right? And who wants 10%? Everybody. Okay, so the real issue is, how are you going to wrap it? How are you going to construct it? I want it to run on my rails. You know, you can buy Stretch on NASDAQ brokerage, but you can't buy Stretch on Robinhood, okay? How do you get the security to go down the rail? It's kind of like, yeah, I got a hamburger, it's $3, but how do I buy it in London when the hamburger is getting served up in San Francisco? The distribution matters, the container matters, the compliance matters, the marketing matters, right? I mean, do they like you? Do they trust you? So, bien, pues antes de entrar en los cálculos matemáticos de cómo son estas preferentes, me gustaría destacaros los puntos clave que yo he sacado de esta charla. Básicamente nos está hablando de los instrumentos preferentes y cuál es el lugar que tienen estos instrumentos en los mercados y cómo él espera ver la adopción. Él parece que está bastante interesado en los instrumentos preferentes de Metaplanet, porque Metaplanet es una institución que todavía no tiene nada con lo que esté respaldando su Bitcoin, y básicamente porque van a entrar en ese mercado, el mercado japonés, con estos instrumentos. Entonces, él nos desglosa que estos instrumentos al final se comportan como un swap, que es lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Un swap entre el yen y el dólar, y a su vez entre el dólar y el sistema Bitcoin. Y básicamente lo que nos está diciendo es que estos instrumentos, al ofrecer unos rendimientos altos, pueden ser interesantes para instituciones como aseguradoras o incluso bancos que quieran proteger su capital de la misma forma que lo hacen con instrumentos de tesorería. Es decir, gran parte de aquellos grandes bancos, grandes instituciones que tienen piscinas muy grandes de capitales, muchas veces los tienen en bonos porque necesitan instrumentos cuya liquidez y cuyo valor puedan verificar para básicamente equilibrar sus balances de riesgos. Lo que él dice es que si tú eres capaz de emitir estos instrumentos, si eres capaz de venderlo a un público que tenga ese perfil, pues básicamente no existe un límite en cuanto puedes crecer estos instrumentos preferentes, siempre y cuando tú mantengas unos ratios de apalancamiento dentro de la empresa, ¿no? Entonces, él lo que dice es que ¿cuánta demanda puede haber para tesoreras de Bitcoin? Bueno, la pregunta es ¿cuánta demanda hay que busque exposición a Bitcoin, aunque sea de una manera que tenga un apalancamiento muy reducido a través de estos instrumentos, ¿no? A través de estas preferentes, que en realidad lo que estás intentando es extraer un rendimiento fijo respaldado por Bitcoin por detrás. Lo que él quiere decir es que instrumentos como el suyo de Stretch son instrumentos que funcionan como si fuesen una cuenta en un mercado monetario, como la típica cuenta que te da un rendimiento fijo, que todo el mundo tiene en un neobanco, ¿no? Que todos hemos tenido, que te da un 1% o cosas así, pero todo el mundo quiere un 10%. Un 10% es lo que ha estado pagando el S&P 500 hasta ahora, ¿no? Y cuando él dice un 10% se refiere a su empresa Strategy, pero en el caso de Metaplanet ya hemos visto anuncios de estas preferentes, y como el entorno de tipos en Japón es más bajo, las preferentes que Metaplanet va a emitir van a estar alrededor del 6%. Entonces ya al final lo que él nos comenta un poco más es que la importancia al final de estos instrumentos es el volumen o la liquidez que puedan conseguir, porque toda liquidez o todo volumen es dinero que pueden transfusionar a convertirlo a Bitcoin, y realmente hay muchísima gente que quiere este rendimiento. La pregunta es cómo de accesible es, ¿no? Si tú tuvieses un botón mágico en tu banco que te permite transformar el dinero en Stretch, pues lógicamente mucha gente lo acabaría haciendo básicamente por ese 10% que les están prometiendo recibir. Pero si tienes que abrirte una cuenta en un broker y es todo mucho más complicado y tiene muchos más pasos, pues la cantidad de gente que llega ahí es menor, ¿no? Y básicamente lo que él está diciendo es que los raíles de distribución, incluso el marketing o las explicaciones de cómo funcionan estos instrumentos, son clave a la hora del éxito. Dicho esto, vamos a intentar analizar qué es lo que él ha dicho del rendimiento, porque yo creo que es muy ilustrativo el intentar entender cómo funcionan estas preferentes para entender qué es lo que está pensando Metaplanet actualmente en su estrategia. Y es por eso que yo os he preparado aquí un dibujito donde vamos a analizar un poco lo que Saylor está diciendo, porque yo he tardado personalmente un poco en entenderlo y digo, bueno, pues lo voy a dejar aquí en un dibujo, que seguro que es bastante útil para el canal.
Entonces, vamos a darle un vistazo a lo que Saylor nos dice. La idea es que cuando tú inviertes en Bitcoin, su suposición es que Bitcoin se va a apreciar un 50% anualmente medido en dólares. Es decir, si le metes un cambio de moneda por medio, este 50% no es exacto, ¿no? Y posteriormente lo que él nos argumenta es que las acciones preferentes de Metaplanet en este caso pagarían aproximadamente un 6%. Luego más tarde vamos a ver cómo ese 6%, si es un 6 o si es un 4 o si es un 10, supone una diferencia muy importante en el largo plazo. Así que es clave que os quedéis con la distinción de que es un 6% y no un 10%. Y que Metaplanet ha dicho que todas sus preferentes van a tener un máximo de un 6%, pero podría ser un 4, un 5, depende de las condiciones de mercado. Al final, cuando Metaplanet hace el ejercicio de emitir una preferente, lo que están haciendo es que en base a una pila de Bitcoin que ellos tienen en tesorería, vamos a suponer que es un ratio de 3:1, lo que ellos hacen es que con este Bitcoin que tienen en tesorería van a respaldar un instrumento financiero que ellos van a emitir que se llama acción preferente. Si nosotros utilizamos este ratio que yo estoy planteando ahora mismo de 3:1, por esos 3 Bitcoin crearían un instrumento cuyo valor monetario medido en yenes sería equivalente a lo necesario para comprar una unidad de Bitcoin, ¿vale? Y lo que sucede es que este instrumento preferente pues promete pagar un rendimiento fijo medido en yenes y esta apreciación de Bitcoin se captura para el accionista. La realidad es que en esta situación económica que estamos planteando tendríamos un total de 4 Bitcoin respaldando a un solo Bitcoin, lo que supondría un apalancamiento de aproximadamente un 25%. De forma que tendríamos que ver que el precio de Bitcoin caiga un 75% para que el valor de estos 4 Bitcoin juntos que estamos guardando en tesorería sea inferior al valor de la preferente y que por tanto tuviésemos un problema. Entonces, entendido eso, vamos a seguir con la explicación. Cuando tú emites una acción preferente, al final estás prometiendo pagar un 6% denominado en yenes. Entonces, por un lado estás pagando el porcentaje fijo que hayas establecido en yenes y por otro lado tienes un Bitcoin que se está apreciando un 50% en dólares. Por tanto, estás en largo Bitcoin y en corto dólar, lo cual es una gráfica que históricamente más o menos tiene este aspecto que podéis ver aquí. Y por otro lado estás capturando el spread entre el dólar y el yen, es decir, que si el dólar se aprecia frente al yen también estaríamos ganando, cosa que históricamente es más o menos correcto, aunque bueno, parece que ahora mismo el yen está consolidando frente al dólar. Sea como sea, lo que estás apostando es que el yen se va a devasar más rápido que el dólar y que el dólar se va a devasar más rápido que Bitcoin. Bien, pues entendido esa idea, vamos a ver cómo es el resultado económico de emitir una acción preferente, y aquí es donde vamos a recordar eso que ha dicho Saylor de que Metaplanet está, según él dice, capturando el 100% del valor de entrada, ¿no? El 100% upfront, y que posteriormente está capturando un 90% de la ganancia económica. Y para entender eso tenemos que entender qué es lo que sucede cuando emitimos un instrumento preferente. Como podéis ver, hay una división de este instrumento preferente entre 3 tipos de categorías en las que vamos a desglosar el valor económico de ese instrumento o del Bitcoin que se compra con ese instrumento en función de a quién le pertenezca esa parte de la apreciación. Es decir, vamos a ver cómo es el reparto del retorno de esa inversión, cómo se reparte la apreciación de ese Bitcoin que se compra. Cuando nosotros hablamos de la Bitcoin Dollar Gain, esto es una cosa que yo encuentro un poco extraño como Saylor lo cuenta, porque él efectivamente lo que dice es que es el 100% del valor upfront. Es decir, lo que Saylor argumenta es que cuando tú estás emitiendo una acción preferente, tú de facto estás creando un nuevo instrumento financiero, al igual que si tú creas una acción. Entonces, como no hay una obligación de recompra, como la acción es preferente, al final quien la está comprando de alguna manera se está convirtiendo en accionista de Strategy también. Lo que pasa es que el instrumento que sostiene no es la clase principal, sino que es uno de los instrumentos preferentes. Entonces esos instrumentos tienen una modificación en cuanto a los términos que ellos tienen y por tanto el perfil de riesgo de ese instrumento. Ellos por una parte no participan de la depreciación del Bitcoin, tienen una protección de principal en función de la estructura y de los niveles de colateral que Strategy proponga para este instrumento, pero al mismo tiempo también su aportación inicial se considera una compra de una acción, y como no hay un momento en el que se tenga que devolver esa deuda porque no son bonos, Saylor dice que tú capturas de entrada un 100% de valor en el sentido de que has vendido el instrumento preferente, pero en ningún momento te ves obligado a recomprarlo a ningún precio, y es por eso que él cuenta esa cantidad inicial como una capitalización del 100% de entrada. Entonces, lo que podemos ver es que en el momento en el que este instrumento se emite, el 100% del valor de Bitcoin que se compra con ese instrumento es esa ganancia, pero que posteriormente eso permanece, digamos, fijo aquí,
como $100 que la empresa ha recibido y no tiene que repagar. En la base de estas líneas que estamos viendo se forma lo que él denomina también Bitcoin Dollar Equity. Y ese Dollar Equity no es más ni es menos que los pagos acumulados que ese instrumento está generando. Aquí en la imagen supongo que han dicho que el yield es de un 5%. Por cierto, esta imagen la he sacado de Metaplanet, ¿vale? Por tanto, le saldría un pago, en este caso lo han hecho el cálculo en dólares, pues de $5 al año. Entonces sería $5 por T, ¿no? Siendo T el número de años que han pasado. Y esa es la acumulación de lo que él llama el Bitcoin Dollar Equity. Bitcoin Dollar Equity no es más que la fracción de ese Bitcoin que se ha comprado que corresponde a los pagos que hay que darle al accionista de esta clase preferente. Son los pagos de dividendo de esa acción preferente. Y lo que él dice es que el resto de la apreciación de Bitcoin, es decir, lo que eso se aprecie por encima del valor de la compra inicial y por encima de los pagos de dividendo que se vayan efectuando a las preferentes, eso es la Bitcoin Dollar Income. Esta ganancia sería la ganancia que tiene el accionista de la clase principal de esa apreciación de Bitcoin. Y como podemos ver, en el momento en el que se efectúa la compra es $0, al cabo de un año son $25, al cabo de 2 son 59, ¿no? Y el crecimiento de ese factor es exponencial, es decir, que la clave de las acciones preferentes es que juegan con el tiempo, es decir, préstame dinero ahora, yo te voy a ir soltando lentamente parte de ese dinero de vuelta y mientras tanto por atrás he comprado Bitcoin y estoy esperando a que el tiempo juegue a mi favor y aprecie esa pila de Bitcoin. Porque en el periodo que tú vas a tardar en recibir de vuelta ese dinero, el Bitcoin se habrá apreciado mucho más. Y en esa ganancia es donde ganan los accionistas de Metaplanet. Entonces yo aquí he desglosado estas 3 formas de ganancia en 3 puntos. Como decía, Bitcoin Dollar Income al final es la tasa que se beneficia de forma directa del interés compuesto de Bitcoin, es decir, que el tiempo aquí es un exponente y lo que esto implica en este caso es que estamos haciendo un interés compuesto, porque aquí estamos haciendo pues eso, dentro de la fórmula sería 1 más la tasa de interés compuesto que le otorgas a Bitcoin elevado a el tiempo. Cuando él dice que estás capturando el 90% of the economic gain, está diciendo que quitando el valor de la venta de la preferente del que ya hemos hablado antes, que es el 100% upfront, este 90% del economic gain a lo que hace referencia es a la diferencia entre la cantidad denominada en dólares que se revalúa ese Bitcoin frente a la cantidad denominada en dólares que hemos tenido que pagar en pagos de la preferente, en pagos de dividendo, para obtener ese instrumento en primer lugar y hacer la inversión que nos da ese pago y que nos hace ese interés compuesto. Es por eso que el 90% al final lo que él calcula es la diferencia entre lo que nos ha dado tiempo a apreciarnos y lo que hemos tenido que pagar para llegar a ese punto. El beneficio de esta situación es que al accionista de Strategy el tiempo le funciona de forma cuadrática frente a la apreciación de Bitcoin, mientras que al que recibe el interés recibe un interés nada más que lineal, porque el tiempo está multiplicando por ese retorno. De hecho, otro de los elementos clave de estos instrumentos es que el rendimiento es fijo, porque si tú me estás dando $100 y yo te doy $5 al año, el valor de esos $5 no es el mismo hoy que dentro de 10 años. O sea, dentro de 10 años también estás cobrando $5. Por tanto, lo que estoy haciendo es mover hacia adelante el valor futuro de ese cash flow, básicamente. Esto es un poco complicado de entender, pero yo creo que todo el mundo entiende que dentro de 10 años un pago de $5 no es lo mismo que un pago de $5 hoy. Entonces, estás jugando a la depreciación del dinero en ese sentido, porque el pago que tú tienes es fijo y no escala de ninguna forma ni ajusta con la inflación. Es por eso que cuando se habla de que estos instrumentos preferentes pueden tener una duración que tú desees, la duración al final la estás estableciendo en el periodo de tiempo que se tarda en esos pagos anuales que da ese instrumento preferente en repagar el monto principal. Ahí es donde se establece la duración. Y es por eso lo que Saylor dice de que tú cuando emites estos instrumentos los puedes emitir a 10 años, a 20 años, a 30 años, porque al final estás jugando, digamos, con los rendimientos y el nivel de colateral para obtener la duración deseada. Pero bueno, si no has entendido esa última parte, no importa. La cuestión es que te quedes con el asunto de que los accionistas se benefician del efecto del interés compuesto de Bitcoin, mientras que los que compran la preferente se benefician de la estabilidad de un dividendo fijo, pero ojo, porque el que sea fijo significa que se está depreciando al mismo ritmo que se deprecia la moneda fiat.
Y por otra parte, tenemos en cuenta que el valor de la preferente, entre comillas, es como un dinero que se gana de forma inmediata, en el sentido de que no hay que repagarlo a menos que la empresa por algún motivo se vea obligada a recomprar esa acción preferente. Pero esa acción preferente realmente es un derecho de recibir un pago de $5 de forma perpetua, y eso tradea en un mercado y se puede comprar y vender. Entonces, pues se entiende que en cierta manera has participado o has entrado a participar del accionariado de Strategy si compras estas preferentes. Lo que pasa es que tus términos son distintos, como explicaba antes. Entonces, vamos a intentar entender cuáles son los términos de esta transacción desde el punto de vista del comprador de esta acción preferente y desde el punto de vista del vendedor, para que entendamos exactamente qué es lo que está pasando. Yo os he dibujado aquí una línea divisoria que pretende separar estos dos agentes del mercado y básicamente lo que quiere es intentar indicar qué es lo que cada uno recibe. El comprador de entrada lo que hace es presentar $100 y con esos $100 recibe un instrumento que es esa acción preferente. Es un instrumento que tiene un valor denominado en moneda fiat. En este caso hemos puesto dólares, aunque en Japón serían yenes. Y básicamente tiene ese valor de mercado que, bueno, pues pongamos que a par son $100, imaginemos, ¿no? Pues él lo que recibe es un instrumento que vale el equivalente a $100 y por otro lado recibe unos pagos que están anualizados. Él recibe pues esos $5 que le han prometido, si es un 5%, una vez al año. Por otra parte, vamos a ver qué es lo que recibe aquel que emite la preferente o el vendedor. El vendedor de entrada consigue recibir $100 de entrada y con esos $100 va corriendo que se las pela a comprar Bitcoin. Ese Bitcoin se añade a su tesorería en la cual ha tenido que tener, como ya mencionábamos antes, aunque aquí no está dibujado, una cantidad preexistente de Bitcoin que está siendo ahora mismo, digamos, de alguna forma bloqueada, ¿vale?, para ser el colateral de esta acción preferente, porque con esta acción preferente sí se va a comprar aquí una cantidad de Bitcoin, pero necesitas un colateral adicional para que esté sobrecolateralizado y que el instrumento preferente funcione en función del perfil de riesgo que le hemos otorgado. Es por eso que Metaplanet está intentando maximizar la cantidad de colateral que tienen, es decir, por eso están siendo tan agresivos con la acumulación, porque a más colateral tengas, más cantidad de preferentes puedes emitir. Entonces, volviendo al punto de vista del vendedor, él recibe $100, entonces él crea un instrumento de papel, ¿no? Él dice, pues toma, te voy a dar una acción preferente, esta acción preferente vale $100, ¿no? Tacatá, y el comprador la recibe. Por tanto, él emite una acción preferente que no está obligado a recomprar en ningún punto. Y lo que recibe también pues, es una apreciación de, en este caso hemos puesto un 30% anualizado que hace interés compuesto y que es una función que depende del factor temporal. Es decir, cada unidad temporal que estemos incrementando este experimento, pues como podemos ver, la ganancia del accionista, la ganancia de quien emite la preferente, va creciendo más rápido porque hace interés compuesto en función de la tasa que le apliques a Bitcoin, mientras que esta sigue un interés lineal, ¿vale? La tasa de interés que recibe el otro lado. Entonces, más o menos así es como está estructurado. Lo que recibe el comprador, entre comillas, es estabilidad, ¿vale? Y también lo que recibe de otra forma es yield, es un rendimiento muy alto. En este caso, un 5% en Japón es muy alto, porque los tipos de interés actualmente en Japón están a 0,25 los de corta duración. Si no recuerdo, yo hace un momento he mirado, los intereses de los bonos a 2 años están al 0,9%. O sea que, imaginaros, ¿no? Ellos están recibiendo un 0,9 y tú en esta acción le estás proponiendo un 5. Es muchísimo dinero. Y me gustaría aquí darle un vistazo también a... Esto estaba en la reunión de accionistas del segundo trimestre. Pusieron esta curva de aquí, que ya la he enseñado alguna vez en el canal, y me gustaría darle un repaso más con vosotros para que terminéis de entender de lo que estamos hablando. Lo que yo os recordaba al principio que es fundamental para esta parte es que, como os decía, Metaplanet ha dicho que el interés máximo de sus acciones preferentes será de un 6% y realmente su objetivo es que estén entre el 4 y el 5% de interés, ¿vale? Esto es justificable por el entorno de tipos en Japón, como decía, que ofrece unas tasas muy bajas y es absolutamente fundamental a la hora de entender los retornos futuros que vamos a recibir, porque en función de este interés, los spreads que vamos a capturar serán mayores o menores. No es lo mismo que recibamos un 50% en dólares restándole un 10% en dólares, como hace Strategy, que un 50% en dólares restándole un 5% en yen y además beneficiándonos de la apreciación del dólar contra el yen. Y eso es lo que intenta ilustrar este dibujo de aquí. Lo que estamos haciendo es intentar calcular el MNAV equivalente, que básicamente nos da una idea del nivel de, entre comillas, acreción
que recibiría esta acción preferente si la comparásemos con hacer ATM a un MNAV concreto. Y lo que podemos ver es que esencialmente tenemos dos parámetros: la tasa de interés que tenga que pagar el instrumento preferente y, por otro lado, la proyección que hagamos de Bitcoin en términos de retorno compuesto en un periodo. En este caso, el cálculo que estamos haciendo es a 10 años. Y lo que podemos ver es que, pues, si situamos a Metaplanet se ubicaría entre el 4 y el 6, Strategy estaría aquí en la banda en el 10. Y si nosotros, por ejemplo, estimamos que Bitcoin va a recibir un interés compuesto de aproximadamente un 30, ¿vale? Yo me voy a ir al final de la escala, pues podemos ver que el MNAV equivalente al que emitir una acción preferente nos daría como resultado aproximadamente 10. Sin embargo, si nos ponemos en el escenario de Metaplanet, pues vamos a poner que emiten a un 5, ¿vale? Y nuevamente vamos a proyectar un 30% de retorno. Pues nos tendríamos que ir a esta parte del final de la curva, ¿vale? Y como podéis ver, pues aproximadamente nos sale un 25 de MNAV equivalente. Es decir, que estamos hablando de que son 2,5 veces más acretivos las acciones preferentes de Metaplanet que las acciones preferentes de Strategy. Esto es lo que os intentaba explicar antes, que el kit de la cuestión está en que el entorno de tipos más bajo en Japón implica que tú en ese mercado te puedas permitir emitir este clase de instrumentos de deuda, estos instrumentos parecidos a bonos, a unas tasas de interés mucho más bajas y que aún así el mercado los perciba como atractivos y quiera comprarlos. Cada 1% que le vayas rascando a ese interés es un 1% que vas añadiendo al interés compuesto. Por tanto, el resultado al final de 10 años supone una diferencia bestial entre emitir instrumentos a un 10 y a un 6, aunque de entrada no lo parezca. Y aquí es donde entramos a la parte que a mí me gustaría explicaros y el motivo por el que yo actualmente me siento tan bullish con Metaplanet. Y es que fijaros, así es como funciona la estructura de una empresa que va a emitir acciones preferentes. Tenemos aquí un Enterprise Value, básicamente esto es el valor de la empresa completa. Vamos a ver el caso de Metaplanet. Vamos a decir que Metaplanet actualmente vale 3,6 billones de dólares, ¿vale? Como os comentaba en el vídeo anterior, esto es el valor de la empresa, o sea, es el total de las acciones multiplicado por el precio por acción y está respaldado por unos activos netos que suponen un múltiplo, ¿no? De aquí a aquí, el múltiplo que va es el MNAV que expliqué en el vídeo anterior. Y esos activos netos, pues digamos que son, yo qué sé, me lo invento, ¿vale? 2,3 billones de dólares. Estos 2,3 billones de dólares están, ojo, en la forma de Bitcoin y corresponde a la tesorería de la empresa. Bien, pues las acciones preferentes, como podéis ver, suponen aquí un tercer escalón, donde las acciones preferentes, como os decía, tienen un nivel de respaldo. Antes os comentaba, ¿no? Tú emites una acción preferente y tienes una serie de Bitcoin que están respaldando esa acción que se emite, que se utiliza para comprar aún más Bitcoin. Y aquí estableces tú, pues, un ratio de apalancamiento en función de lo que tú veas oportuno para sostener una mayor o menor caída dentro de Bitcoin y ser solvente. En el caso de Metaplanet, aquí ya de forma directa nos están indicando que ellos pretenden tener el 25% de los activos netos que tengan en Bitcoin emitido en forma de preferente. Es decir, que ellos quieren ser capaces de sostener una caída de un 75% en el precio de Bitcoin, ojo, no en el precio de la acción, y que aún así las tenencias netas respalden por completo las acciones preferentes. Es decir, que de aquí a aquí existe otro múltiplo que es el múltiplo del NAV a las preferentes o la cantidad de Bitcoin emitido en forma de preferentes. Entonces, para que nos hagamos una idea, así es como ellos piensan en estructurarlo. Yo lo llamo una técnica de doble buffer. Por un lado tienes el buffer del múltiplo, que bueno, actualmente es muy pequeño porque estamos en un NAV ligeramente superior a 1, pero digamos que el precio de la acción puede sostener una caída importante y que la tenencia de Bitcoin lo sostenga, es decir, que esto sirva como un suelo para el valor de la empresa. Y por otro lado tenemos el segundo buffer, que es del NAV a preferentes, que también va un tanto. Es decir, que estas acciones preferentes no deberían tener un valor económico, un valor monetario inferior a los activos netos en Bitcoin. Por eso queremos aquí un múltiplo de a lo mejor 4 veces, 3 veces, porque si el valor de Bitcoin baja, estas preferentes tienen que seguir pudiendo ser pagadas de vuelta, aunque técnicamente con que tú puedas pagar el dividendo ya basta y no significa que la preferente esté en bancarrota porque haya menos Bitcoin que preferentes. Podías tener un sistema fraccional, pero no es ideal, y por cuestiones de integridad y por cuestiones también de fiabilidad del cliente, de que sepa que su preferente está segura y está respaldada, lo ideal es tener ese doble rango, de tal manera que al final, si tú comparas lo que valen las acciones con lo que han emitido en preferentes, haya una diferencia gigantesca. Es decir, eso es el ratio de apalancamiento de la empresa. Y si ese ratio de apalancamiento se mantiene lo suficientemente bien, vosotros tener en cuenta las consecuencias de emitir preferentes, por ejemplo, a un 4%
de interés si nos ponemos en un caso bastante bullish de que Bitcoin, por ejemplo, se va a apreciar un 40% anualizado durante 10 años. Estamos hablando de que tú emites esa acción preferente y recibes 20,66 veces el capital inicial de inversión, es decir, 20,66 veces esos $100 en retorno de tu inversión. Esa es la diferencia entre esta primera casilla de aquí y esta casilla del final, básicamente. Y lo más interesante de las acciones preferentes es que tú esto, imagínate que lo haces emitiendo a una vez MNAV. A ti te da igual, porque las acciones preferentes son agnósticas al MNAV, es decir, que son igual de acretivas si el MNAV está en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 10, les da totalmente igual. Porque lo que realmente importa para emitir estas preferentes es que exista esa base de colateral que permita respaldarlas. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es que os voy a enseñar una actualización de la situación financiera de Metaplanet y teniendo en cuenta las preferentes para intentar proyectar, debido a su situación actual y debido a la información que tenemos, cuántas preferentes podría emitir Metaplanet y cuánto dinero podrían recaudar con una serie de suposiciones. Entonces, aquí tenéis lo que he posteado en X. Básicamente es un análisis que he hecho yo rápido, teniendo en cuenta la información disponible, para calcular cuánto Bitcoin adicional van a comprar debido a la oferta internacional y cuántas preferentes se podrían emitir en base a eso. Entonces, vamos a hacer un repaso. La tesorería actual de Metaplanet son 25.555 Bitcoin, ¿vale? Obtenidos a un precio medio de $106.000. Eso nos da un valor neto, ¿no?, de sus tenencias de 2,7 billones. Esta es la cantidad que tienen de Bitcoin tasada en dólares. Si ellos comprasen ahora con todo el dinero que han recaudado y que les queda de esa oferta internacional, yo he calculado, ¿no?, ellos han gastado actualmente 650 millones o cosas así en la compra de hoy, que han comprado esos 5.000 y pico, y lo que les queda son 817 millones de los 1,4 que emitieron. Por tanto, yo sé que les queda esa cantidad de dinero en caja, entonces digo, bueno, vamos a suponer que compran un precio medio del precio de hoy, que son 113.000. Pues entonces con eso podrían comprar una cantidad adicional de Bitcoin de 7.234. Si tú sumas esos dos, sale que si Metaplanet se gasta toda la caja que tiene, todo el dinero que tiene en sus manos ahora mismo, podría tener una cantidad de 32.209 Bitcoin, lo cual les da un valor de 3,5 billones de dólares en sus activos netos. Y aquí es donde viene el kit de la cuestión. Yo ya he calculado cuánto Bitcoin va a tener Metaplanet al finalizar su ejercicio de compra con el dinero que ha recibido de esta oferta internacional. Como sé cuánto Bitcoin es y como sé que Metaplanet no tiene ninguna preferente emitida ni ninguna clase de deuda, sé cuánto Bitcoin hay para emitir y para respaldar acciones preferentes. Entonces puedo calcular cuánto dinero podrían emitir y, por tanto, cuánto dinero podrían recaudar. Yo he cogido el 25% de estos activos netos y salen 881 millones de dólares. He supuesto que compran a un precio medio de 110.000 Bitcoin, que siendo honestos quizás sea excesivamente optimista porque en el tiempo que tardan en sacar las preferentes y emitirlas, y hay demanda de mercado y tal, el precio va a subir más. Pero bueno, suponiendo que el precio es más o menos el precio actual, pues podrían comprar como unas 8.000. Lo cual, si lo sumamos a la cantidad anterior, nos da que Metaplanet podría, al final de utilizar el Bitcoin que tienen como colateral para respaldar preferentes, pues podrían llegar a acumular del orden de 40.227 Bitcoin. Todo esto es sin tener en cuenta capital adicional que pudiesen recaudar a través de nuevos ejercicios de Moving Strike Warrants o por otros motivos. Adicionalmente, se da la circunstancia de que Metaplanet va a ser añadida en varias ETFs que lo han anunciado recientemente, lo cual le va a dar unos flujos de entrada pasivos que servirán como una presión positiva en el precio de la acción. Pero bueno, por lo que yo he encontrado por internet, los flujos pasivos creo que eran del orden de 180 a 200 millones de dólares, lo cual no va a suponer una diferencia loca, ¿no? Es como el 3% de la capitalización bursátil de Metaplanet. Es algo que se debería notar, pero no debería suponer la diferencia entre el día y la noche. Simplemente es un catalizador positivo. Y adicionalmente, la situación con las posiciones en corto es que parece que el interés en corto está disminuyendo dramáticamente en estos días, lo cual refleja que el mercado está intentando aliviar esa presión bajista y que básicamente pues todos aquellos que se han puesto en corto están intentando cubrir esas posiciones antes de que haya un giro en el precio de la acción. Y bueno, ya para terminar el vídeo voy a darle un vistazo a las analíticas de Metaplanet porque como acaban de actualizar la información con la compra nueva y también con la nueva dilución de acciones, muchas métricas han cambiado y me gustaría básicamente señalar con el dedo las diferencias que estoy viendo porque hay bastantes. En primer lugar, me gustaría destacar la continuación de la tendencia de compra de Metaplanet. Como podéis ver, aquí tenéis las tendencias en Bitcoin y básicamente se estancaron
a principios de septiembre y actualmente pues hemos visto aquí un salto muy grande, es una línea muy finita, a lo mejor no lo veis bien, pero básicamente esto es como si hubiese seguido dibujando la curva exponencial, ¿no? El hueco que aquí falta lo han cubierto con una compra repentina. El precio de la acción sigue absolutamente tirado por los suelos. En cierta manera también un poco explicado por una reciente caída en el precio de Bitcoin, porque ha habido una liquidación de posiciones en largo bastante fuerte. Con la caída que hemos visto esta mañana, que era la mañana del lunes, pues aparentemente ha sido el evento de liquidación más grande del año. Estamos hablando del orden de magnitud de 1,54 billones de dólares en liquidaciones. Con todo y con eso, el precio de Metaplanet parece mantenerse relativamente estable. El valor de la empresa ha incrementado porque al haber diluido ha incrementado el número de acciones. Por tanto, si incrementas el número de acciones y mantienes el precio, tiene que subir la capitalización bursátil. Por contraprestación, el valor de las tenencias netas también ha aumentado porque, oye, acabamos de añadir 5.000 Bitcoin a la tesorería. Más cositas interesantes que destacar es que el Bitcoin por acción ha caído porque hemos incrementado la cantidad de acciones, pero ojito, no os echéis a llorar todavía, porque como os decía, hay dinero que tienen en caja que todavía no han sacado. Cuando ese dinero compre Bitcoin, la realidad es que antes estábamos a 0,0211 Bitcoin por acción, ahora estamos a 0,017 y mi estimación es que vamos a estar ligeramente por encima que antes, a 0,0229, si no me equivoco. Entonces salía el punto una mijita por encima. Ha sido ligeramente acretivo. Pero sin duda es una gráfica que podría alarmar bastante si uno no entiende que aquí hay dinero en caja que falta por comprar Bitcoin. Que, por cierto, sería muy malo que comprasen Bitcoin caro. O sea, si lo tienen en caja, lo ideal es que compren lo más barato posible. No vaya a ser que se les suba el precio y entonces el Bitcoin por acción sí que baje, porque no compren suficiente como para compensar este hueco. Pero bueno, yo creo que ya lo vamos a dejar por ahí. Este ha sido el vídeo de hoy. Os quería más o menos enseñar cuál es el thinking detrás de las preferentes. Quería que entendieseis la naturaleza de los instrumentos. Estos instrumentos representan un swap perpetuo respaldado por Bitcoin, donde tú puedes recibir una moneda fiat con un interés alto. Y la cuestión es cuánto volumen va a haber para estos instrumentos, cuánta demanda institucional, cómo de fácil va a ser comprarlos. ¿Os vas a poder comprar desde la app de tu banco de forma sencilla o va a ser algo relativamente complicado? Es posible que haya bancos, como por ejemplo dice Saylor, el Banco Central Suizo. El Banco Central Suizo podría comprar preferentes de Metaplanet y obtener un rendimiento fijo y utilizarlo para equilibrar algún tipo de cartera. Yo no sé qué nivel de credibilidad le doy a que un banco compre estos instrumentos, pero definitivamente es una propuesta interesante porque el banco se estaría cubriendo el riesgo de colapso de Bitcoin y por otro lado estaría obteniendo un rendimiento más alto de lo que le dan los bonos estatales, ¿no? Entonces como una especie de tesorería con esteroides. Lo que pasa que yo creo que de entrada el volumen que van a manejar estos instrumentos no van a permitir que eso sea el caso para bancos grandes. Yo creo que los bancos tendrán más bien una capacidad de distribución a retail. Pero bueno, lo que él dice de Robinhood es interesante. Si tú desde Robinhood pudieses comprar Stretch de forma fácil, pues oye, cualquier persona con acceso a una cuenta de Robinhood puede tener un equivalente a un mercado monetario que le esté pagando un 10% al año y oye, eso es un chollazo, ¿no? Y ahí desbloqueas una cantidad de demanda importante. Entonces, a mi entender, la clave de las acciones preferentes de Metaplanet está en el tiempo, que juega en nuestro favor, en el interés compuesto que vayan generando estos instrumentos, y en ese tiempo también lo que supone una diferencia clave es la diferencia en el entorno de tipos entre Japón y Estados Unidos, o la diferencia entre lo que pagan las preferentes de Metaplanet y las de Strategy. Pero en resumidas cuentas, quería que entendieses más o menos cuál es la estructura que tiene este instrumento y cuántas ganancias podemos esperar, y yo creo que es razonable asumir, en función de los cálculos que he hecho, en el corto a medio plazo. Así que nada, espero que haya sido interesante para vosotros. Muchas gracias por estar ahí y nos seguiremos viendo por aquí en Finanzas de Chill. Chao, chicos.